Estamos en una serie de prédicas a través del Evangelio de Marcos y ya estamos llegando al final, Estamos en el capítulo 15 esta semana. Hasta ahora, en la historia de Marcos, los líderes religiosos judíos han tramado para darle muerte a Jesús. Con la ayuda de Judas Iscariote, un grupo de soldados arrestan a Jesús durante la noche mientras Jesús está orando en un jardín que se llama Getsemaní. Después de arrestarlo, probablemente lo lleven a la casa del sumo sacerdote, donde pasan toda la noche interrogando a Jesús y acusándole de todo tipo de barbaridades. Después de no decir nada delante de sus acusadores, por fin Jesús les da la munición que necesitan para condenarlo a la muerte. Cuando Él dice, yo soy, lo cual significa, bueno, Él es Dios, Él es uno con Dios y es el Rey ungido y divino sobre el reino de Dios, que se sentará a la diestra de Dios gobernando con poder, gloria y autoridad para siempre. Y cuando todos oyen eso, el sumo sacerdote rasga su ropa y dice que no necesitan oír más. Ya tienen toda la evidencia que necesitan para matarlo. Y todos los que están allí están de acuerdo. Y después empiezan a mofarse de Jesús y darle bofetadas. Y ahora en lo que sigue, vamos a seguir la historia. Justo después de eso, después de la negación de Pedro que escuchamos la semana pasada, justo después de eso es lo siguiente. Podéis seguir conmigo. Voy a estar leyendo de Marcos 15, voy a leer versículos 1 al versículo 15 y estaré leyendo de la Biblia de las Américas. Está aquí, o podéis seguir en vuestras Biblias o teléfonos, lo que sea. Marcos 15, 1 a 15, dice: muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio. Parece ser que durante la noche muchos de los líderes religiosos, los sacerdotes y ellos, estaban reunidos, muchos de ellos, incluyendo el sumo sacerdote. Pero ahora, muy temprano por la mañana, se convoca una reunión oficial, del concilio. Y allí toman una decisión oficial acerca de lo que van a hacer. Y aunque no diga cuál es su decisión, ya sabemos, es una sentencia de muerte. Ahora, los líderes religiosos judíos tienen un problema. Al decidir que quieren matar a Jesús, eso es un problema para ellos. Israel está bajo el control de los romanos y los judíos no tienen el derecho de darle muerte a nadie. Entonces necesitan obtener el permiso del gobernador romano para ejecutar a Jesús, y eso es lo que van a buscar. Entonces, la mitad del versículo 1 dice: y atando a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Una pregunta. ¿De dónde sacó Pilato la idea de que Jesús era el rey de los judíos? Pues claro, de los líderes religiosos. ¿Ves lo que han hecho? No son tontos. Si los líderes religiosos vienen a Pilato y le dicen que Jesús ha blasfemado, por ejemplo, ¿qué le va a importar a Pilato eso? Así que necesitan decirle algo a Pilato que va a convencerlo de que Jesús es reo de muerte, según la ley romana. Y si hay algo que te puede costar la vida bajo el imperio romano, es proclamarte rey y dar la impresión de que vas a liderar
una insurrección contra el emperador. Tú dices eso, ya, se acabó. Y eso es lo que le dicen a Pilato. Mira, un rey de los judíos. El trabajo de Pilato entonces es averiguar si Jesús es de verdad algún tipo de amenaza al imperio romano y si merece la muerte. La mitad del versículo 2. Respondiendo él, Jesús, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó diciendo, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta, él acostumbraba soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Parece ser que todos los años, alrededor de la Pascua, Pilato soltaba a un prisionero para ganar favor de los judíos. Había varias rebeliones contra el imperio romano en Israel en el primer siglo, sabemos la historia. Aquí aprendemos que Barrabás era o un líder de una de esas rebeliones o alguien muy reconocido de una de esas rebeliones. Y aprendemos que su grupo había cometido homicidio, dice. Y como consecuencia de sus acciones, los romanos lo habían encarcelado, probablemente con varios otros del mismo grupo. De hecho, en Marcos 15, 27, cuando dice que 2 ladrones fueron crucificados uno en cada lado de Jesús, la palabra ahí traducida como ladrón también se puede traducir como revolucionario o insurgente. Y puede que los 2 crucificados con Jesús fueran de la misma facción que Barrabás. Versículo 8. Y subiendo la multitud, comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había hecho, es decir, soltar a un prisionero. Entonces Pilato les contestó diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Dice, porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Esa mañana muy temprano una multitud se había juntado para pedir que Pilato soltara a un prisionero como solía hacer. Y cuando Pilato oye su petición, les pregunta si quieren que suelte a Jesús. Mira lo que Marcos nos dice que Pilato sabía acerca de la multitud. Dice, Pilato sabía que los líderes religiosos habían entregado a Jesús por envidia, dice. ¿Qué nos dice eso? La envidia es la tristeza o pesar del bien ajeno. Es decir, yo tengo envidia cuando veo a alguien más pasándolo bien y yo me siento triste o mal porque esa persona lo está pasando bien. ¿Por qué nos sentimos tristes cuando alguien más lo está pasando bien? Es porque esa persona tiene algo que nosotros no tenemos, pero que nosotros queremos. Y si esa persona lo tiene y yo no lo tengo, me siento triste, me siento mal. Y eso es envidia. Así que, ¿qué vieron los sacerdotes que Jesús tenía, que ellos no tenían, pero que ellos sí querían? Esa es la pregunta. Yo diría que fue su fama y su aceptación por las multitudes. Desde que Jesús entró en Jerusalén, Marcos nos dice que las multitudes se han maravillado de Jesús y también de su enseñanza. Y cuando los líderes religiosos le hacen a Jesús preguntas en el templo para engañar a Jesús,
Jesús contesta de tal forma que se quedan sin palabras y a la gente le encanta y ellos se quedan humillados. Es como si ellos dijeran, ¿cómo puede ser que este hombre pobre, sin estudios, de Galilea, puede atraer a tantas personas? Como Jesús tenía la fama y la aprobación que ellos querían, pero que no tenían envidia de Jesús. Tanta envidia que querían matarlo. Versículo 11. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús les soltara a Barrabás. Al final vemos que la multitud es un grupo que representa a los judíos comunes y corrientes, digamos. Y vemos que ellos, los judíos comunes y corrientes, prefieren a un Mesías, a un rey, a un Salvador, que sea más como Barrabás que Jesús. Ellos querían a un guerrero que fuera a liderar una insurrección contra los romanos. Ese era el tipo de Salvador que querían. No querían a un rey humilde que rehusó la espada, que rehusó usar la espada. Barrabás era de los suyos. Versículo 12. Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, les decía, ¿qué haré entonces con él que llamáis el rey de los judíos? ¿Oyes la incredulidad de Pilato ahí? ¿Pero no es este el que llamáis vuestro rey? Por favor, aclaraos. Pero ellos no querían a Jesús como su rey, no cumplió con sus expectativas, no dio la talla. Por eso, versículo 13 dice, ellos le respondieron a gritos, crucifícale. Ahora, por la primera vez, en el libro de Marcos nos enteramos de cómo es que Cristo va a morir. En Marcos 10:33, Jesús les había dicho a sus discípulos, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a la muerte y le entregarán a los gentiles, a Pilato, y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán y 3 días después resucitará. Pero si te fijas en sus palabras, ¿qué parte falta? La parte de su crucifixión. Jesús no dijo esa parte, pero ahora sabemos cómo Cristo va a morir. Será crucificado. Y aquí vemos otra vez lo cambiante y lo voluble era realmente la multitud. Hace menos de una semana, cuando Jesús entró en Jerusalén, la gente proclamó a Jesús diciendo, el bendito que venía en el nombre del Señor. Y ahora, días después, lo quieren muerto. ¿Y cómo responde Jesús? Dice, por ejemplo, pero yo merezco ser tratado mejor que esto. ¿Queréis matarme? Entonces ordeno que vengan 12 legiones de ángeles, es decir, 72,000 ángeles ahora mismo y que os maten a todos. ¿Dijo eso? No dijo nada. Se sometió a la voluntad de su Padre otra vez. Ahora, versículo 14 dice, y Pilato les decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícale.
Pilato, queriendo complacer a la multitud, les soltó a Barrabás. Qué cobarde sin agallas, diría yo. Qué atropello a la justicia. Según el Evangelio de Juan, Dios le había dado a Pilato la autoridad que ahora mismo está mal ejerciendo en ese momento. Y la mitad del versículo 15 dice, y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Ya no hay vuelta atrás. Sí o sí, Jesús sufrirá la muerte más horrible que los seres humanos jamás hayan inventado. Y lo hará por obediencia a su Padre y por amor hacia ti y hacia mí. Y eso es Marcos 15, 1 al 15. Ahora, con el tiempo que nos queda, me gustaría enfocar nuestra atención en un solo aspecto del pasaje de hoy. Pensemos en lo que acaba de pasar, ¿vale? Barrabás, un revolucionario y parte de una facción que había cometido homicidio durante una rebelión contra los romanos, anda libre. Y el Hijo inocente de Dios, el ungido de Dios, el Cristo, el Rey de Israel, el único Salvador del pueblo de Dios, el que se había sometido a la voluntad de su Padre en cada momento, el que solo había sido obediente a su Padre en todo momento, este Jesús queda condenado. ¿Cómo llamamos lo que acaba de pasar? Y lo llamamos una sustitución. Jesús sustituye a Barrabás. Jesús toma el lugar de Barrabás. Jesús, el inocente, se pone en el lugar de Barrabás, el culpable. El tema de la sustitución es un tema que podemos rastrear a lo largo de toda la Biblia. Hablamos de esto el lunes pasado en el estudio de Éxodo. John lo mencionó. En Génesis 3, Adán y Eva pecaron, ¿vale? Y cuando pecaron, ¿qué hace Dios para ellos? Génesis 3:21 dice, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Es decir, cubrió su desnudez y su vergüenza. A ver, vestiduras de piel. ¿Qué implica eso? Implica la muerte de un animal. La muerte de un animal. Pero yo pensé que Dios dijo que cuando comieran del fruto, ellos morirían. Yo creo que es correcto decir que en el momento que Adán y Eva pecaron, ellos se murieron espiritualmente. Eso es lo que es la muerte de verdad. Dios es vida y mientras estamos conectados a Él, en relación con Él, estamos vivos. Separación de Dios es la definición de la muerte. Espiritualmente, Adán y Eva están separados por su pecado de Dios. Sí se mueren espiritualmente. Ahora, habiendo dicho eso, a la misma vez, físicamente Dios les tuvo compasión y Él no acabó con ellos, cuerpos y todo, en ese momento, aunque podía haberlo hecho. ¿Y qué pasó? Un animal murió
físicamente y ellos no. Un animal derramó su sangre físicamente y ellos no. Un animal perdió su vida física y ellos no. Ahí en Génesis 3 tenemos una ilustración de lo que es una sustitución. Otro ejemplo, Génesis 22. Ahí Dios le dice a Abraham: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham es obediente y va. Y cuando Abraham está a punto de clavar el cuchillo a Isaac, el ángel del Señor dijo: no extiendes tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. ¿Y qué provee Dios para Abraham? Dice: entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué pasó? El carnero murió, Isaac no. El carnero era el sustituto. Tomó el lugar de Isaac. Otro ejemplo, lo vimos también en nuestro estudio de Éxodo, capítulos 12 y 13, cuando el día que Dios salva a Israel de Egipto, Dios les manda a todos los israelitas que tomen un cordero, que lo sacrifiquen y que pongan la sangre en los postes y en el dintel de las puertas de sus casas. Y Dios les dice: esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito, es decir, los mataré en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Ahora pensemos, ¿qué función tiene el cordero? Es un sustituto. Toma el lugar del primogénito. El cordero muere, el primogénito no. ¿Y sabes lo que Dios mandó que hicieran los israelitas con ese cordero esa noche? Mandó que lo comieran. Comieron el cordero que murió en su lugar. Recordad eso, lo vamos a ver en un minuto. ¿Y sabes qué? Esto es lo que los judíos hasta hoy en día recuerdan todos los años que celebran la Pascua y comen la cena de la Pascua. Recuerdan que Dios proveyó un sustituto para los primogénitos, un sustituto que murió en su lugar. En Marcos 14, Jesús celebra la Pascua, esa misma Pascua, con sus discípulos y comen la cena que Dios mandó que todos los israelitas comieran todos los años para recordar la noche que Dios los sacó de Egipto. Para recordar que Dios proveyó un sustituto para los primogénitos. Y durante esa cena, ¿qué dice Jesús? Dice: y mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa después de dar gracias, se lo dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. ¿Entendemos lo que Jesús hizo esa noche durante la cena de la Pascua?
En efecto, dice, a ver, durante siglos y siglos y siglos, vosotros habéis comido esta cena recordando la noche que Dios proveyó un sustituto para los primogénitos y que salvó a Israel de Egipto. Ahora, dejadme deciros de qué se trata esta cena realmente. ¿Sabéis cómo los israelitas sacrificaron un cordero y pusieron la sangre en los postes y también en el dintel de las puertas de las casas? ¿Sabéis cómo comieron ese cordero esa noche? ¿Sabéis cómo el cordero murió en el lugar de los primogénitos de las casas donde había la sangre en las puertas? Jesús dice, yo soy el cordero. Mi sangre es la sangre puesta en las puertas de las casas. Por mi sacrificio se vence la amenaza de la muerte. Yo soy el sustituto. A partir de esta noche, cada vez que comáis el pan y bebáis el vino de esta cena, recordad de mí, comed de mí. Porque desde el principio esta cena ha tenido que ver conmigo y con lo que yo estoy a punto de hacer mañana cuando me crucifiquen. Y en el pasaje de hoy, cuando Barrabás anda libre y Jesús queda condenado en su lugar, vemos otra ilustración potente de lo que significa cuando decimos que Jesús se ofrece como nuestro sustituto. Nosotros somos Barrabás y Jesús toma nuestro lugar. Pensemos un poco sobre lo que pasó cuando Jesús toma nuestro lugar, igual como cuando tomó el lugar de Barrabás. Voy a enumerar 3 cosas, no será una lista exhaustiva, pero espero que sea de bendición. Entonces, algunas cosas acerca de esta idea de Jesús como nuestro sustituto. Al ser nuestro sustituto, número 1, Jesús se identifica con nosotros y nosotros nos identificamos con Él. Jesús se pone en mi lugar como si Él fuera yo. Y yo me pongo en su lugar como si yo fuera Él. Hay un intercambio de identidades, para decirlo así. Y nota que esto va en las 2 direcciones. Muchas veces pensamos en el hecho de que Jesús toma nuestro lugar, y eso sí es cierto, pero además nosotros tomamos el lugar de Jesús. Así que es importante notar al principio que la sustitución, esa idea, va en las 2 direcciones. Entonces, eso es el número 1. Hay un tipo de identificación. Cambiamos identidades, para decirlo así. Y número 2, al ser nuestro sustituto, Jesús lleva nuestra culpabilidad y nosotros llevamos su justicia. Imaginamos que el pecado y la condenación que merecemos por ese pecado es como un manto sucio y roto. Si Jesús sirve de nuestro sustituto, Él nos quita ese manto roto y sucio y Él se lo pone. Jesús lo lleva en nuestro lugar. Pero eso no es todo. A la misma vez, Jesús se quita su manto blanco y perfecto y me la da. Ahora mi culpabilidad es suya y su inocencia es mía.
Cantamos esa canción, glorioso intercambio, ¿verdad? Esto es el intercambio. De hecho, Pablo lo dice aún más increíblemente en 2 de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado. Escuchad lo que dice. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Si este versículo no estuviera en la Biblia, personalmente yo no estaría cómodo diciéndolo, pero está en la Biblia, así que lo diré. Jesús es mi sustituto. Eso significa que Jesús lleva sobre él mi pecado y se hace pecado, para que yo pueda llevar su justicia y de hecho ser la misma justicia de Dios. Eso es lo que significa que Jesús es mi sustituto. Y número 3, al ser nuestro sustituto, Jesús sufre las consecuencias de nuestro pecado y nosotros disfrutamos de las consecuencias de su obediencia. Hay un intercambio de lo que nosotros merecemos con lo que Él merece. Lo que yo merezco, Jesús lo recibe. Y lo que Jesús merece, yo lo recibo. El pago del pecado es la muerte, dice la Biblia. El premio por la obediencia es la vida. A través de toda la Biblia, la consecuencia de no seguir la ley de Dios, la maldición, dice. Y la consecuencia de guardar la ley de Dios, la bendición. En la Biblia, ¿qué conlleva el pecado? Siempre conlleva la vergüenza, como Adán y Eva experimentaron después de pecar por la primera vez. ¿Y qué conlleva la obediencia? Conlleva el honor. Los que son obedientes son honrados por serlo. Así que al ser mi sustituto, Jesús recibe sobre él toda la maldición, toda la vergüenza que mi pecado merece, y él muere. Y yo recibo toda la bendición, todo el honor que su obediencia merece, y yo vivo. Vale. ¿Hasta qué punto? ¿Hay un límite? No hay límite. Escucha esto. En Filipenses 2, leemos que la razón por la que Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo fue a causa de su obediencia perfecta y su cumplimiento de la misión que su Padre le había dado. Como parte de esa exaltación, Cristo reinará sobre todo el universo en gloria y en honor. ¿Sabes lo que significa que yo recibo lo que Cristo merece? Según de Timoteo 2:12 dice que nosotros creyentes reinaremos con Él. Y Romanos 8:16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también, ¿qué dice? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Ahora escucha esto, Apocalipsis 3:21 dice, al vencedor, Jesús dice, le concederé sentarse conmigo en mi trono,
como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Esto es lo que significa que nosotros recibimos lo que solo Cristo merece. Vamos a heredar el universo con Cristo. Seremos coherederos con Él. Es decir, Cristo va a compartir su herencia con nosotros. Reinaremos a su lado, sentados al lado de Él, en su propio trono, dice. Estas son algunas de las cosas que queremos decir cuando decimos que Jesús es nuestro sustituto. Ahora, para terminar, quiero hacer una sola pregunta, y es, ¿para qué? ¿Qué es el fin último de todo esto? El hecho de que Cristo es nuestro sustituto. ¿Qué es el fin último? Déjame leeroslo. En la primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió como un sustituto, también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. ¿Para qué? Y nos dice, para llevarnos a Dios. Es fácil empezar a pensar que Dios está en el cielo como un juez enfadado y que Jesús se acerca al Padre y que Jesús tiene que convencerlo de dejarnos entrar en el cielo. Y que al final, a regañadientes, Dios le dice a Jesús que sí. Es fácil pensar que la salvación funciona así, pero no es así. El plan del Padre desde el principio era lograr nuestro retorno a Él. Y para eso Cristo vino como nuestro sustituto. Para que nosotros podamos volver a disfrutar de la presencia de nuestro Padre y Creador para siempre. El fin último para el cual Cristo es nuestro sustituto es para que nosotros podamos conocer a nuestro Dios y Padre otra vez. Por eso Cristo se ofrece como nuestro sustituto, para que podamos llegar a Dios. ¿Y cómo podemos aplicar entonces esto, lo que hemos visto hoy, a nuestras vidas hoy en día? Y la verdad es que no hay nada que pueda salir de aquí y hacer como resultado del hecho de que Cristo es nuestro sustituto. La única cosa que nosotros hoy en día podemos hacer es confiar con todo nuestro ser en nuestro sustituto. Después de que hayas cometido el peor pecado de tu vida, ¿qué haces en ese momento? Hay una sola cosa que puedes hacer: confiar en tu sustituto. Cuando has sido infiel a tu esposa, deseando a otra mujer, cuando has humillado a tu esposo, cuando has mentido a tu amigo, cuando has odiado a tu jefe o a tu vecino, cuando te sientes avergonzado y sucio por lo tanto lejos de Dios por haberlo ofendido, la aplicación del pasaje de hoy es confiar en ese momento, en el hecho de que tenemos un sustituto que toma en sí todo lo que yo merezco, todo lo que nosotros merecemos, y Él nos regala libre y felizmente todo lo que Él merece. Ahora mismo Cristo
se te ofrece a ti y a mí como nuestro sustituto. Sea que hayas confiado en Él durante muchos años, o sea que no hayas confiado en Él todavía. La única pregunta es, ¿lo aceptarás? Jesús estará contentísimo intercambiar los lugares contigo hoy.